Vamos a un poco recordar lo que se hizo la primera sesión y tres ideas fundamentales a partir de los cuales hay que tener muy en claro en qué disciplina jurídica estamos ingresando, qué disciplina jurídica estamos analizando, ¿no? En primer lugar, debe quedar completamente claro que el derecho procesal constitucional es una disciplina autónoma, ¿no? Es algo, como ya les mencioné, no estamos frente a una anexo del derecho constitucional, una parte procesal, no solamente es eso, y tampoco estamos frente a una rama o un apéndice del derecho procesal mismo, ¿no? Hay categorías, hay principios, hay una naturaleza propia en relación al derecho procesal constitucional, y eso es algo que debe quedar completamente claro. Entonces, el derecho procesal constitucional es una disciplina autónoma que tiene principios, que tiene una finalidad y tiene una naturaleza distinta o un poco distinta a lo del derecho constitucional en general y al derecho procesal también, ¿no? En segundo lugar, ¿y dónde encontramos el derecho procesal constitucional? Además de la doctrina que ha desarrollado el tema, ¿dónde encontramos? ¿Qué fuentes del derecho regulan el derecho procesal constitucional? Bueno, en primer lugar, cabe mencionar que estamos frente a la Constitución Política, el Código Procesal Constitucional, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Es un cuerpo, hay distintas normas que regulan el derecho procesal constitucional. Sumando a ello, hay que tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia de los jueces constitucionales que emiten el Poder Judicial, y también los tratados internacionales que regulan también situaciones de derechos fundamentales, ¿ok? Entonces, el Código Procesal Constitucional es, digamos, fundamentalmente el instrumento jurídico a partir del cual se regula muchas de las instituciones del derecho procesal constitucional, pero no es el único, ¿ok? Hay distintas normas, hay jurisprudencia, hay doctrina, que son también otras fuentes del derecho que hay que tener en cuenta. Luego, un tercer punto que también abordamos la sesión pasada es el modelo de control de constitucionalidad, ¿no? En el Perú tenemos un modelo sui generis, no solo un modelo de control difuso como en Estados Unidos, y no solo un modelo de control concentrado como en muchos países de Europa. Tenemos un modelo mixto, un modelo peruano, así lo han llamado por ejemplo el doctor Fixamudio de México, en cuanto ven una peculiar o especial configuración del derecho procesal constitucional, del modelo de control de constitucionalidad en el Perú. Tenemos ambos, tenemos un control concentrado y tenemos un control difuso a través de los jueces del Poder Judicial y también el Pleno del Tribunal Constitucional. Entonces, eso es el modelo peruano, ¿ok? Es un modelo sui generis que confluyen un control concentrado a cargo exclusivamente del Tribunal Constitucional y un modelo difuso a cargo de los jueces del Poder Judicial, y también el tribunal ha dicho que puede hacer control difuso, ¿no? Recordemos el tema de la ley de interpretación auténtica, ¿no? Donde el tribunal no tenía los miembros para declarar la inconstitucionalidad de la norma e hizo un control difuso de la misma, ¿ok? Entonces, ahora, el que sigo. ¿Qué procesos constitucionales están regulados en nuestro ordenamiento jurídico? En estas normas que les menciono, que fundamentalmente son el Código Procesal Constitucional, pero también está la Constitución, está la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y otras normas que ya les he mencionado, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así como la jurisprudencia también de los jueces constitucionales en general. Hay 7 procesos constitucionales, ¿no? Y lo hemos dividido en 2 grupos, por lo menos pedagógicamente es casi consenso general dividirlos de esta manera, ¿no? Algunos los tratan de manera muy general como procesos constitucionales de manera muy general, pero pedagógicamente lo que se hace es dividirlos en 2 grupos, ¿no? En relación a la finalidad que tienen estos procesos constitucionales. Tenemos por un lado el grupo de aquellos procesos constitucionales que lo que buscan es proteger la supremacía de la Constitución, defender la Constitución de manera mucho más directa, por decirlo así. Y tenemos otro grupo de procesos constitucionales que lo que buscan es proteger derechos fundamentales, ¿ok? Y derechos fundamentales, ya les mencioné en la sesión pasada, también están contempladas en la Constitución. Entonces, algo común en los 7 es que los 7 procesos constitucionales en realidad lo que buscan es defender la Constitución, ¿ok? Defender lo que implica los valores, los principios, lo que está regulado, el contenido mismo de la Constitución. Solo que para efectos pedagógicos se ha dividido en 2 grupos.
Un primer grupo que tiene que ver mucho más relacionado con el control de la constitucionalidad, el control de la supremacía de la Constitución, y ahí tenemos el proceso de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular y el proceso competencial, ¿no? Proceso de competencia. Y tenemos 4 procesos constitucionales que están relacionados más con los derechos fundamentales, con salvaguardar, con proteger los derechos fundamentales, justo esos derechos que están regulados en la Constitución política. Entonces, esos procesos son 4, que son mucho más conocidos que de repente los 3 primeros que he mencionado. Está el amparo, está el habeas corpus, el habeas data y el cumplimiento. ¿Ok? Estos 4 últimos los vamos a tocar en la última sesión. Y les digo por qué vamos a tocarlos en la última sesión. Porque es en la última sesión y yo creo que la finalidad principal del proceso constitucional y en general de la justicia constitucional es defensa de derechos, ¿no? La Constitución fundamentalmente lo que tiene son derechos fundamentales regulados, ¿no? Y cuando hace un control de poderes, lo hace con la finalidad que las personas puedan ejercer derechos fundamentales de manera plena, de manera amplia. Entonces yo creo que estos son principalmente los procesos constitucionales que hay que analizar con mucho detenimiento. Y hay que tener muy en claro qué implica, cuáles son sus características, a qué apuntan y qué casos muy puntuales se han dado en la jurisprudencia. Entonces yo voy a reservar estos 4 procesos para la tercera sesión y en la que vamos a abordar. Pero preliminarmente, solo para efectos de que ustedes puedan ir, digamos, ingresando al tema, les voy a mencionar que, por ejemplo, el amparo es un proceso constitucional que se da en salvaguarda de todos los derechos fundamentales, con excepción de la libertad personal, el acceso a la información y la protección de datos. Todos los demás derechos fundamentales, digamos, son protegidos a través del amparo, ¿no? Hay una regulación en el Código Procesal Constitucional, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ingresado a ir precisando ciertos aspectos procesales con relación al amparo. El habeas corpus es, digamos, el más conocido y tiene que ver con la libertad personal, ¿no? Una persona que ha sido detenida, que indebidamente ha sido detenida, de repente un caso de homonimia, o que está mucho más tiempo de lo que normalmente, o de lo que su sentencia establece, tiene que ser liberado porque se estaría vulnerando su libertad personal. Entonces lo que hace la persona es interponer un habeas corpus, ¿no? Yo interpongo un habeas corpus porque ya se me pasó el plazo de condena, porque estoy indebidamente detenido. Busco salvaguardar mi libertad personal, ¿no? Conexo a la libertad personal, la jurisprudencia del tribunal y también el Código Procesal Constitucional ha señalado que se puede también ir por habeas corpus cuando se busca proteger el debido proceso. Pero ese debido proceso en relación a la libertad personal. O sea, es un derecho conexo a la libertad personal, el debido proceso. Se puede salvaguardar, digamos, a través del habeas corpus, el debido proceso, siempre y cuando el debido proceso pueda afectar la libertad personal. ¿Ok? El habeas data, ya les indiqué, básicamente protege 2 derechos. Uno es la protección de datos personales. Todos tenemos derecho a tener cierta información sensible, información que es de nuestro ámbito familiar, de nuestro ámbito personal, que no queremos que otras personas conozcan, porque, digamos, forma parte de nuestra intimidad. Y no, lo que hace este proceso constitucional es salvaguardar eso, ¿no? Esa posibilidad de yo poder cautelar, mantener información que es sensible, que es parte de mi intimidad personal o familiar. Pero también posibilita el proceso de habeas data acceder a información pública, ¿no? Es decir, si una persona desea conocer cómo se viene ejecutando el presupuesto en algún determinado gobierno regional, si desea saber qué obras se han hecho en los últimos 2 años en determinado gobierno municipal, y no está colgado en su portal institucional, vía el proceso de acción de habeas data, el proceso de habeas data, la persona puede buscar que se salvaguarde su derecho a acceder a información pública. ¿Okay? Entonces, habeas data fundamentalmente busca proteger esos 2 derechos: acceso a la información pública y la protección de datos personales, el ámbito de la intimidad personal y familiar. Y finalmente tenemos el proceso de cumplimiento. En las relaciones que tenemos con el Estado, muchas veces nos emiten resoluciones, nos emiten actos administrativos en general, o disposiciones particulares, ¿no? Algún reglamento destinado a algún grupo determinado.
Pero muchas veces también sucede que el Estado o los órganos del Estado no cumplen con estas disposiciones, estos actos administrativos. Entonces, lo que hace el proceso de cumplimiento es justamente exigir el cumplimiento de estas normas, de estos actos administrativos. Entonces, el proceso de cumplimiento lo que busca es hacer reaccionar al Estado para que cumpla efectivamente lo que ya se ha comprometido, lo que ya ha asumido, ¿no? Ese derecho que se ha concedido en una resolución, ese beneficio que se ha concedido en alguna resolución. Caso típico es el caso de los pensionistas, ¿no? Uno hace un procedimiento ante la Oficina Nacional de Previsional y le emiten una resolución donde le conceden una pensión o alguna bonificación. Pero lamentablemente la persona no puede hacer ejercicio o no puede ejecutar ese acto administrativo. Va a la oficina o va a su centro de labores y le dice: yo ya tengo esta pensión, y no le dan la pensión. Entonces ya tiene un acto administrativo que determina que se le ha concedido un beneficio, un derecho, pero no se le entrega, no se le ejecuta, no puede acceder. Entonces lo que hace la persona, luego de agotar la vía previa, hacer un requerimiento previo, va y tiene que hacer un proceso de cumplimiento. Entonces hace, digamos, ante un órgano jurisdiccional la exigibilidad de este acto o esta disposición. ¿Ok? Entonces, estos 4 procesos, sí. Sí. Regresando al proceso de habeas corpus, la pregunta es, en el caso de que un proceso tenga una duración demasiado extensa, lo que estaría violentándose ahí el principio de ser juzgado por un plazo razonable, ¿no? ¿Podría hablarnos si existe jurisprudencia al respecto o solamente está en la teoría? Dado de que en nuestras normas jurídicas no está estipulado como tal, pero se habla de la Constitución política y el principio del debido proceso. Sí, muchas gracias por su pregunta. De hecho, podríamos ver un caso de plazo razonable para la próxima sesión, pero efectivamente hay jurisprudencia no solo del Tribunal Constitucional, sino también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y justamente lo que hace el Tribunal Constitucional es recoger esa jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y esa jurisprudencia de la Corte Interamericana inclusive es inspirada en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y establecen básicamente, en principio establecieron 3 criterios para el tema del plazo razonable. Y actualmente se viene hablando de un 4.º criterio. El primer criterio para evaluar si se ha excedido o no, es decir, si ha vulnerado o no el plazo razonable, que es un derecho, garantía, componente del debido proceso. O sea, nosotros de repente en las normas no encontramos expresa o, digamos, muy expresamente la mención al derecho al plazo razonable. Lo que han hecho los tribunales es entender que dentro del debido proceso, una de esas garantías es ser juzgado dentro de un plazo razonable. Entonces, cuando ya se menciona debido proceso, se hace mención a un conjunto de garantías, ¿no? Y una de esas garantías es el plazo razonable. Ahora, para evaluar si se ha excedido o no el plazo razonable, lo que se hace es evaluar, como le digo, 4 criterios actualmente. El primer criterio tiene que ver con la actividad de la persona que está siendo investigada o de la parte, ¿no? Es decir, ha tenido un comportamiento muy litigioso, ha generado entorpecimiento a la actividad jurisdiccional, ¿cuál ha sido su comportamiento? El segundo criterio es ver un poco la actividad del órgano jurisdiccional, es decir, el órgano jurisdiccional, el juez, ha sido diligente, ha cumplido con los plazos o ha ido retrasando el proceso o ha ido generando demoras injustificadas, ¿no? Eso es, digamos, un segundo. El tercer criterio tiene que ver con la complejidad del asunto, que es materia a resolver, ¿no? Es decir, no es lo mismo juzgar, por ejemplo, evaluar el plazo de la comisión de un delito donde hay solo una persona implicada, que evaluar, por ejemplo, la comisión de un delito a partir de una banda, o una mafia, o una organización criminal, donde hay redes y niveles de participación, ¿no? Entonces, la complejidad del asunto también puede marcar un tema de evaluación del plazo razonable, ¿ok? Y un cuarto criterio que se viene incorporando, pero que no ha sido recogido todavía por nuestro Tribunal Constitucional, pero sí a nivel de Corte Interamericana y ya en el Tribunal Europeo, es el tema de la situación jurídica
el efecto que tendría la decisión sobre la persona, ¿no? Es decir, si estamos, por ejemplo, frente a una persona que tiene determinada edad, más de 80 años, o que tiene de repente una edad avanzada y es un adulto mayor, evidentemente esa persona no puede esperar, digamos, todo el plazo que podría otra persona mucho más joven esperar. Entonces, los efectos que va a tener la decisión sobre la situación jurídica de esa persona, a partir de las características de edad, a partir de las características de vulnerabilidad que pueda tener esa persona, también es un criterio a tomar en cuenta para evaluar la violación o no del plazo razonable. Entonces, son esos 4 criterios que a nivel de jurisprudencia de la Corte Interamericana y a nivel de nuestro Tribunal Constitucional se han establecido para evaluar el plazo razonable. ¿Ok? Plazo razonable como una garantía componente del debido proceso. ¿Ok? Eso no sé, creo que es un poco lo que responde. Sí. Yo decía, usualmente en el orden que se está explicando el presupuesto legal, yo he visto un informe de Defensoría del Pueblo en el cual indica que existen organismos públicos que no cumplen con las sentencias de los tribunales. O sea, en este caso, evidentemente, de acuerdo a lo que estoy explicando, habría una vulneración del debido proceso. Ante esa situación, ¿qué correspondería? ¿Hacer una acción de cumplimiento o hacer una acción de amparo? A ver, bueno, en principio sí, efectivamente hay un informe defensorial, hay diversos documentos de la Defensoría donde lamentablemente se advierten que a pesar de haber tenido una resolución judicial a favor o que determina el derecho de la persona, no se cumple, ¿no? Caso típico de los pensionistas, ¿no? O sea, muchas veces se dice que, y lamentablemente sucede esto, y en general en los procesos contenciosos administrativos uno tiene un plazo de 4 años para poder lograr la resolución del juez. Pero y con eso no ganas, ¿no? Porque tener la resolución del juez no necesariamente te está habilitando el derecho o te está concediendo lo que en la resolución se dice. Es todo un calvario, muchas veces, ejecutar esa resolución del juez. Entonces, ¿qué pasa? El pensionista logra su resolución, pero tiene que pasar otros 4 años más para que recién pueda, digamos, tener la pensión que en la resolución se le dice. Se está ordenando, se está estableciendo. Entonces, eso es en primer lugar. Lamentablemente hay muchas situaciones de incumplimiento de las decisiones judiciales. Lo que hay que hacer cuando no se está ejecutando una resolución judicial, en principio es hacer primero los requerimientos ante el juez, ¿no? O sea, el juez está obligado a que cuando emite su sentencia tenga que él ejecutar lo que él está decidiendo, ¿no? O sea, si yo digo, concedas el beneficio de la pensión a tal persona, a partir de tal fecha, con tal monto, yo como juez tengo que asegurar que mi decisión se ejecute. Y si no hago, digamos, si no se está dando, la persona que es, digamos, la beneficiada o la que se le ha emitido la resolución en su favor, tendría que requerirme al juez, en primer lugar. Decir, señor juez, no se está cumpliendo, tal organismo no está cumpliendo con lo que usted ha determinado. Entonces, un primer paso siempre es requerirle al juez. Y el juez tiene que utilizar todos los apremios que la norma se lo posibilita, ¿no? Un primer apremio que tendría que ser un aviso, puede llegar a las multas, puede llegar inclusive a denunciar penalmente a alguna autoridad administrativa que no está cumpliendo con la decisión judicial. ¿Ok? Ahora, el no ejecutar una resolución judicial vulnera el debido proceso. ¿Por qué? Porque una garantía del debido proceso es que las decisiones que se emitan sean ejecutables, ¿no? Hay el derecho a la ejecución. ¿Ok? Entonces, si no se cumple, digamos, y el juez también está, por decirlo de alguna manera, confabulado con la administración y no querer buscar la ejecución, pues la persona tiene, digamos, expedito su derecho a poder acceder a través de un proceso de amparo el cumplimiento de esa resolución. ¿Ok? No es un proceso de cumplimiento, porque el proceso de cumplimiento está previsto para normas y actos administrativos, fundamentalmente, no para cumplimiento de resoluciones judiciales. ¿Ok? Tendría que irse a través de un amparo a exigir que se respete su debido proceso, específicamente el derecho a la ejecución de la decisión judicial. Pero como les digo, lo primero que se tiene que hacer es requerirle al juez, ¿no? Buscar que el juez haga los apremios que le corresponden a la administración pública. Hoy día
básicamente quiero ingresar a 3 procesos que son los procesos de control de la supremacía de la Constitución. Así que vamos a ingresar. Son 3 temas que tienen que ver justamente con los 3 procesos. Vamos a ver un poco cuáles son las características principales del proceso de inconstitucionalidad, los aspectos básicos del proceso de acción popular y las características medulares, principales, digamos, muy generales en relación al proceso competencial, al proceso de competencia. Entonces, la idea es que, digamos, toquemos aspectos muy puntuales, muy importantes, porque cada proceso en realidad es todo una clase, o todo un curso en realidad, ¿no? Así que la idea es por lo menos irnos con aspectos muy puntuales, tanto, digamos, de sustancia como de proceso. Así que vamos a ingresar, y ahí finalmente siempre las conclusiones, un poco para ver con qué nos vamos luego de la sesión, ¿no? Las características principales del proceso de inconstitucionalidad, que sigue por favor, hay que definirlo, es decir, ya sabemos que es un proceso constitucional, uno de esos 7 que ya les mencioné, que es un proceso que apunta, que tiene como finalidad fundamentalmente defender la Constitución y sobre todo la supremacía de la Constitución, esa supremacía normativa, ¿no? En derecho se habla de una pirámide, ¿no? La pirámide kelseniana, ¿no? Que en la punta está la Constitución, luego las leyes, luego los reglamentos y luego otras disposiciones normativas. Entonces, en esa idea de pirámide, lo que hace el proceso de inconstitucionalidad es proteger esa supremacía de la Constitución, ¿no? Que ninguna ley pueda colisionar, vulnerar, afectar a la norma suprema, que es la Constitución política. ¿Ok? Entonces, no olvidemos eso. El proceso de inconstitucionalidad es un proceso constitucional cuya finalidad es defender la Constitución, pero sobre todo la supremacía de la Constitución. Y a partir de esto es importante señalar lo siguiente. Cuando vemos un proceso de inconstitucionalidad es en relación a la Constitución frente a una ley o a una norma con rango de ley. Es una controversia que se genera entre lo que dice la Constitución y lo que dice una ley, ¿no? O una norma con rango de ley. Luego vamos a ver cuáles son esas normas con rango de ley. Pero quiero que la idea les quede clara. Es la Constitución con una norma con rango de ley. No se permite un proceso de inconstitucionalidad entre 2 leyes, ¿no? O 2 normas con rango legal. Eso puede ser una situación de antinomia jurídica, una situación de, digamos, de superposición de una norma con la otra, puede ser una situación de derogación de una norma frente a otra, tácita o expresa. Es decir, el conflicto que se genera entre una norma de rango legal y otra norma con rango legal no genera un proceso de inconstitucionalidad. El proceso de inconstitucionalidad está pensado para conflictos entre una norma con rango de ley y la Constitución. Siempre está la Constitución dentro de este conflicto o esta controversia. No puede haber una controversia que tenga que ser vista en un proceso de inconstitucionalidad entre 2 leyes, entre 2 normas de rango legal. ¿Ok? Eso es una situación, como les digo, que habría que analizar a partir del quién tuvo la competencia para emitir una ley, quién no tenía la competencia, qué norma está derogando la otra. Es una situación de antinomia jurídica, en fin. No es el ámbito del proceso de inconstitucionalidad las controversias entre 2 leyes, solo entre una ley y la Constitución política. ¿Ok? Eso es importante, eso es clave, porque muchas veces hay personas que, desconociendo esto, presentan, digamos, o solicitan que determinado legitimado, porque no todos podemos presentar la inconstitucionalidad, luego vamos a ver quiénes, solicitan que se demande la inconstitucionalidad de una ley porque colisiona con otra ley. La controversia o la colisión tiene que ser entre esa ley y la Constitución política, ¿no? Ahora, el tribunal ya ha fijado básicamente que este proceso constitucional, el proceso de inconstitucionalidad que tiene esa finalidad, tiene 2 dimensiones, ¿no? Una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. Y aquí es importante señalar lo siguiente, y es que muchas veces se dice proceso de inconstitucionalidad, control abstracto de normas. Es decir, vamos a hacer digamos, el juego
entre lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Basta eso y encontrar, digamos, alguna incoherencia o alguna afectación de esa ley con la Constitución, bastaría para que se esté cumpliendo con la evaluación en un proceso de inconstitucionalidad. Eso es, digamos, una parte de lo que se evalúa en un proceso de inconstitucionalidad. Ese carácter objetivo, esa evaluación entre la Constitución y la ley de manera abstracta es una parte. Pero el tribunal ha fijado o ha precisado que se tiene que hacer también una evaluación de una dimensión subjetiva. Es decir, se tiene que analizar el contexto de los valores y principios y los derechos que puedan estar en juego al momento de dilucidar este conflicto o esta controversia entre la Constitución y la ley. O sea, no podemos hacer en un proceso de inconstitucionalidad una operación mecánica, Constitución y ley, y ver si hay alguna, incompatibilidad al respecto, de manera abstracta. El tribunal ha dicho, ¿no? Y fundamentalmente la doctrina ha apuntado a eso, es que no se puede hacer solo una evaluación en abstracto de las normas. Se tiene que hacer una evaluación teniendo en cuenta el contexto de los principios y valores que inspiran la Constitución y de los derechos que están en juego. Un ejemplo muy puntual y muy claro donde el tribunal ha reafirmado esta idea. No sé si recuerdan la reforma de la 2530, ¿no? Fue un gran paso porque inclusive estuvo acompañado de un proceso de reforma constitucional. Se cambió las reglas de la aplicación de las normas en el tiempo. Se hizo una modificación general al régimen previsional de la 2530. Estas personas tenían ley espejo, es decir, ganaban lo que las personas en actividad, el mismo cargo, ellos ganaban estando, digamos, en calidad de pensionistas. Pero luego vino una reforma constitucional para establecer topes, ¿no? Y cambiar las normas de aplicación en el tiempo. Los derechos adquiridos que quedaron, digamos, a nivel previsional, por lo menos relegados. Y se aplicaría la teoría de los hechos cumplidos. Es decir, la ley que sale es la ley que se aplica de ahí en adelante a todas las situaciones jurídicas. Pero bueno, ¿qué estaba en juego ahí? Era esta ley que modificaba la Constitución y una ley que establecía una reforma al sistema previsional de la 2530 y que muchas personas, o por lo menos los que demandaron, consideraban que colisionaba la Constitución política, ¿no? Entonces, en un juego en abstracto, en relación a lo que decía la Constitución y lo que esta ley proponía, el tribunal podía haber declarado lo mismo, ¿no? Es decir, podía haber dicho, no hay inconstitucionalidad en la ley de reforma, está bien el proceso de modificación al régimen de la 2530. Pero lo que hizo el tribunal fue reafirmar la idea de que ¿quiénes están detrás de esta reforma? Están personas, pensionistas, a los cuales hay que proteger su derecho a la pensión, que muchas veces es el único sustento para poder vivir. Entonces hizo un análisis de esta dimensión subjetiva, ¿no? Reafirmó esa idea. O sea, si yo solo hago una operación mecánica entre lo que decía la reforma a la Constitución y la Constitución misma, iba a quedar, digamos, de manera muy escueta, sin contenido, sin inspiración en los principios y valores que se buscaba proteger, que era el derecho de los pensionistas que estaban detrás. Entonces el tribunal en esa sentencia, además de ese control abstracto que hizo de las normas, hizo también una explicación sobre el contexto en el que se estaba dando esta sentencia, ¿no? Y estableció, por ejemplo, aplicaciones a futuro, que había que tener en cuenta determinadas características de algunos grupos de pensionistas a los cuales se les podía afectar de manera considerada. Y estableció, por ejemplo, que aquellos que tenían muy baja pensión, porque no todos los de la 2530 tenían pensiones muy buenas, y hasta ahora existen personas que tienen pensiones muy bajas, entonces estableció que a esas personas que tenían pensiones muy bajas se les considerara su derecho a pensión de manera digna, y surge esos conceptos de la pensión digna. Entonces, como ven, en un proceso de inconstitucionalidad, el tribunal no solo hizo un control abstracto de normas, hizo también una evaluación de la dimensión subjetiva de la controversia que se está analizando. Vio los derechos del grupo que estaba siendo, digamos, afectado por esta norma, vio el contexto presupuestal que tenía el Estado y que a 20 años no iba a poder, digamos, sustentar un régimen de este tipo, y en general hizo una evaluación de
los efectos que podía generar su sentencia. No olvidemos que el Tribunal Constitucional siempre menciona en sus sentencias que ellos tienen dos funciones. Una función ordenadora, es decir, que todas las normas tengan una coherencia normativa, respeten el marco constitucional, se respeten entre sí las competencias, las atribuciones que tiene cada órgano, pero también tiene una función pacificadora, ¿no? Es decir, yo cuando resuelvo una controversia lo que debo buscar es que no surjan conflictos de ninguna naturaleza. Lo que se busca es pacificar esa controversia que se ha dado en el ámbito jurídico y que se replique en todos los ámbitos que pueda generar esa controversia. Entonces, no olvidemos eso, por favor. El que sigue. Ahora, ¿quiénes pueden interponer una demanda de inconstitucionalidad? ¿Quiénes pueden accionar un proceso de inconstitucionalidad? No puede ser cualquier ciudadano como en Colombia. En Colombia cualquiera puede presentar un recurso de inconstitucionalidad. Ya el tribunal o la Corte Constitucional colombiana hace una especie de evaluación de qué caso que le llega, que cualquier ciudadano le puede presentar, le interesa marcar un precedente o marcar una jurisprudencia. En el Perú tenemos un modelo digamos, de legitimados específicos, ¿no? Una lista cerrada. No más de estas personas o estos representantes pueden accionar o pueden presentar una demanda de inconstitucionalidad. El presidente de la República, y se requiere aprobación del Consejo de Ministros, el fiscal de la Nación, ¿no? El defensor del pueblo, el 25% del número de congresistas, que es el 25% de 130, que es actualmente el número de congresistas, y 5.000 ciudadanos que se tiene que verificar o comprobar las firmas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ahí la salvedad que hace la propia Constitución es que en el caso de ordenanzas municipales es el 1% de los ciudadanos de ese ámbito territorial, ¿no? O sea, no los 5.000 como se pide para leyes generales o leyes que emite el Congreso, por ejemplo, ¿no? O decretos legislativos que emite en delegación de facultades el Poder Ejecutivo. En el caso de ordenanzas municipales se exige el 1% de los habitantes de la circunscripción, ¿no? Ahora, pero ahí hay siempre un problema y un poco para no olvidar el caso, por ejemplo, de muchas demandas que han sido últimamente accionadas por ciudadanos, ¿no? Promovidas por muchas entidades privadas, ¿no? En general se ha hecho mucha movilización, muchas veces para cuestionar determinadas normas de carácter o de rango legal. Ahora, hay dos legitimados que han generado pronunciamientos específicos de parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Que están mencionados también en el artículo 203 de la Constitución Política y en el Código Procesal, pero que es importante tener en cuenta algunos aspectos muy puntuales. Uno es en relación a los presidentes de región y a los alcaldes provinciales, ¿no? Porque ha sucedido que ellos creen que tienen legitimación, o sea, la posibilidad de interponer demandas en cualquier asunto, ¿no? Y de manera unilateral solo ellos, ¿no? Lo que se les exige, y lo dice la norma, es que tiene que haber una aprobación, o sea, un pase, o una, digamos, lograr el acuerdo del Consejo Regional, en el caso del presidente regional, que le autorice a hacer la demanda de inconstitucionalidad, y en el caso de la Municipalidad Provincial, su consejo, el Consejo de la Municipalidad Provincial. Entonces, lo que finalmente ha dicho el tribunal es que no es que el presidente regional por sí mismo, o el alcalde provincial por sí mismo, si quiere y cuando quiere, puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Lo tiene que hacer cuando alguien se lo ha aprobado. Y finalmente lo que se busca es una posición institucional del gobierno regional y de la municipalidad provincial. O sea, no la autoridad política, ¿no? Por sí sola. Se requiere la aprobación de ese consejo regional y de ese consejo de la municipalidad provincial. Finalmente va el órgano a demandar la inconstitucionalidad, el gobierno regional y la municipalidad provincial, porque se requiere el acuerdo de su consejo. Otro legitimado que también, digamos, ha generado o ha necesitado precisión a partir de muchas demandas que se han presentado son los colegios profesionales.
Colegio de abogados, colegio de enfermeras, colegio de médicos, de odontólogos, en general, todos los colegios que ustedes puedan recordar, ingenieros, en general, que puedan y tienen la posibilidad de demandar en un proceso de inconstitucionalidad, demandar la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley. El tribunal ha precisado que hay que, además de las reglas establecidas, es decir, que solo puedan demandar aspectos que están referidos a materias de su especialidad, de su profesión, ha establecido dos reglas más. Y es que tiene que ser, digamos, la norma o el contenido de la norma que se está cuestionando tiene que estar directamente relacionada con la especialidad de la profesión, ¿no? Es decir, en el caso hipotético que saliera una norma que regula la colegiación obligatoria para, no sé, por ejemplo, alguna profesión en específico, ¿no? Periodistas, por ejemplo. El colegio de odontólogos no podría demandar esa obligación de colegiación obligatoria para periodistas, porque no es parte de su materia, ¿no? El colegio de odontólogos podría demandar normas que van en contra de la profesión de odontólogo, o el colegio médico contra normas que van en contra de la profesión médica, ¿ok? Pero no podría ir contra esa norma que establece la colegiación obligatoria para los periodistas, por ejemplo. Eso lo tendría que hacer otro legitimado, ¿no? Tiene que ser relacionado directamente con la especialidad de la profesión. Eso es un requerimiento que hace el tribunal. Si no, lo va a declarar improcedente la demanda. Y el segundo requerimiento es que no va a apuntar a un interés particular de uno o algunos de los miembros. Tiene que buscarse proteger el interés general de todo el colegio profesional, ¿ok? No es decir, porque solo el decano se podría ver afectado con una norma, vamos a demandar la inconstitucionalidad. No, tiene que haber una afectación a la institucionalidad del colegio profesional en general, a todos sus miembros, porque ataca a la profesión, ¿ok? Y aquí particularmente hay que mencionar muchos casos donde el Tribunal Constitucional ha tenido complejidad para determinar la legitimación, por ejemplo, del colegio de abogados, ¿no? ¿Y por qué con relación al colegio de abogados? Porque el colegio de abogados ha interpretado muchas veces que cualquier norma tiene que ver con su profesión, porque ellos digamos, son profesionales del derecho y una de las fuentes del derecho son las normas y son las leyes. Entonces ellos consideran, o digamos el colegio profesional muchas veces ha interpuesto muchas demandas en general por cualquier norma, ¿no? Y lo que ha hecho el tribunal siempre es, cuando ha declarado admisible esas demandas, en algunos casos, siempre ha buscado esa relación con el ejercicio de la profesión de abogado, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, ha dicho, bueno, está bien, no está directamente relacionado con la profesión de abogado, pero en la medida que una de las finalidades del colegio profesional de abogados es salvaguardar la democracia o buscar que haya un orden jurídico, digamos, sujeto a las disposiciones constitucionales, vamos a permitir esta demanda porque estaría yendo contra la democracia o estaría yendo contra el orden jurídico en general. Pero el tribunal se ha visto en muchos supuestos que ha presentado el colegio de abogados, ha tenido decisiones donde ha tenido que buscar esa relación directa entre lo que estaba demandando el colegio profesional de abogados y la norma que se estaba cuestionando, ¿ok? Pero los colegios profesionales, como les digo, están sujetos a estos dos criterios que lo ha fijado el Tribunal Constitucional. Un criterio de relación directa con la especialidad o la profesión y un criterio de que sea para efectos del interés general de todos los agremiados, de todos los que componen el colegio, no para el caso particular o algún grupo en particular, ¿no? Yo pongo en el supuesto, por ejemplo, que se afecte pues solamente a los comités de vigilancia del colegio profesional, ¿no? O sea, no, tiene que ser una situación de interés general para todos los agremiados o todos los afectados, no un grupo. En general, sí. Doctor, una consulta en relación a las acciones de los colegios profesionales. Para poder interponer la acción de inconstitucionalidad de una norma, tiene que tener, o sea, el Tribunal Constitucional ha dispuesto cómo debe, digamos, si es que requiere el colegio profesional
la aprobación de la asamblea de todos los integrantes del colegio, o basta que sea un acuerdo de la junta directiva? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. En específico, en las normas del Código de la Constitución y el... Sí. Profesor, sobre el tema, si bien es cierto, la Constitución reconoce el derecho de asociación, el derecho de asociación, y los colegios profesionales están dentro de esta organización de asociaciones, derecho público-privado, y el artículo 20 de la Constitución nos precisa y nos recuerda que la colegiación es obligatoria de todos los colegios profesionales, y subraya también que es por ley. Si estamos frente a este hecho, el ejemplo que usted nos señalaba de los odontólogos y de los periodistas es un mandato constitucional que todos tienen que estar colegiados, y la colegiación es obligatoria. Yo quisiera que aclare ese tema, profesor. Gracias. Sí, gracias. Son dos preguntas. En relación al colegio profesional y cómo se podría demandar, las normas no prevén un acuerdo de la asamblea, o no establecen que tenga que la asamblea dar paso al decano a poder interponer la demanda. Básicamente la práctica, la jurisprudencia ha determinado que sea directamente el propio decano con la junta directiva las que establecen demandar. No hay un requisito de digamos, acompañar, como en el caso de los gobiernos regionales o municipales provinciales, acompañar el acta de acuerdo de consejo, por ejemplo. Basta que el decano, digamos, apoyado por su junta directiva, considere la necesidad de demandar determinada norma, lo pueda demandar. Entonces, no hay un requisito como en la municipalidad provincial o gobierno regional que establece que la asamblea general o vía votación del colegio profesional determinado se pueda, digamos, exigir para que, como un requisito previo para que se pueda demandar. Basta que lo pueda hacer el decano con su junta directiva, no hay un requisito establecido, ¿no? Y en relación a su atingencia, efectivamente la Constitución establece ello. Lo que sí es importante tener en cuenta que en el caso de los periodistas hay una decisión de la Corte Interamericana, inclusive una opinión consultiva, que establece que la colegiación no es obligatoria, ¿no? Y lo ha dicho porque la profesión de periodista es una profesión que trasciende el Estado constitucional y que tiene que ver con la libertad de expresión, que es uno de los valores principales y la libertad de información, que tiene que ver con uno de los valores principales de un Estado constitucional. Y en la medida que se puedan generar reglas para coactar el ejercicio profesional de los periodistas, no debería haber una regulación o una colegiación obligatoria, ¿no? Entonces lo ha vuelto opcional en el caso de los periodistas. Pero yo con mi ejemplo lo que quería señalar es que no podrían los abogados o los médicos, digamos, proteger la obligatoriedad o no, una norma que quiera establecer la obligatoriedad o no de otra profesión, como los periodistas, ¿no? Sin perjuicio de ello, en el caso de las demás profesiones, hay la necesidad y la obligación de una colegiación obligatoria, ¿no? Eso, solamente la atingencia en el caso de los periodistas, porque hay toda una opinión consultiva a nivel de Corte Interamericana, ¿no? Muy bien. El que sigue. Ahora, hay otras formas de participación que la jurisprudencia nos ha dado, ¿no? Es decir, aparte de estos legitimados que ya están mencionados, hay otras formas de cómo poder ingresar o cómo participar en un proceso de inconstitucionalidad. Y el tribunal lo ha reconocido a partir de esta posibilidad que tiene en ejercicio de esta autonomía procesal, que ya les mencioné anteriormente, ¿no? Ellos, por la finalidad de los procesos constitucionales que tienen que ver en relación directa a la protección de la Constitución y en pleno ejercicio de sus facultades, ellos consideran que tienen la autonomía procesal para generar reglas de proceso y establecer el ingreso de determinados sujetos procesales, ¿ok? Entonces, quienes adicionalmente a esos legitimados que están señalados en las normas pueden ingresar y de qué manera participarían en un proceso de inconstitucionalidad. Primero está el partícipe, ¿no? Es un sujeto procesal que fundamentalmente el tribunal, digamos, usa o toma como alguien que le pueda brindar un informe, ¿no? Y que pueda inclusive sustentar oralmente en la vista de la causa. Y tiene que ver con un sujeto que está, digamos, con
mucho interés en relación a la controversia que se va a dilucidar, ¿no? El ejemplo que les traía es el ejemplo del Jurado Nacional de Elecciones. Dentro de los legitimados no hay, digamos, ninguno de los órganos electorales con posibilidad de demandar directamente la inconstitucionalidad de una norma, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Y es que cuando se estaba debatiendo la inconstitucionalidad de una norma que tenía efectos sobre las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones quiso ingresar a ese proceso de inconstitucionalidad. Y lo que hizo el Tribunal Constitucional fue, como no eres legitimado, es decir, no puedes codemandar, y como no hay la posibilidad de que, digamos, los derechos del jurado no se están afectando, lo que sí me interesa es tu opinión, ¿no? Tú como jurado sí tienes una opinión valiosa en relación a lo que yo voy a resolver, decide el tribunal. Entonces, te permito ingresar a este proceso de inconstitucionalidad en calidad de partícipe, ¿no? Que es un sujeto procesal que no es parte, ¿no? O sea, no tiene la posibilidad de recusar magistrados, no tiene la posibilidad de contestar una demanda o digamos, agregar aspectos a la demanda. Básicamente lo que brinda es información a partir de la calidad que tiene, ¿no? Y puede participar, digamos, como ya les dije, en la vista de la causa haciendo una exposición oral, ¿no? Ese es el partícipe, que no es un codemandante, pero que tiene mucho interés en relación a la controversia que se va a dilucidar. Y les pongo el caso puntual del Jurado Nacional de Elecciones, como ya les decía. Cuando el tribunal ha visto y ha tenido la oportunidad de evaluar la constitucionalidad de normas que afectan el régimen de las elecciones, el jurado muchas veces ha ingresado en calidad de partícipe, ¿ok? El tercero, y aquí tiene que ver con esta dimensión subjetiva que ya les mencionaba, o sea, no es control en abstracto por control en abstracto, ¿no? O sea, no es constitución con ley y solamente en esa evaluación me voy a quedar, sino que hay que analizar el contexto, qué derechos se puedan estar afectando. Y ahí lo que ha hecho el tribunal, porque muchas veces organizaciones de la sociedad civil, algunas ONGs, han querido ingresar escritos en un proceso de inconstitucionalidad, y lo que el tribunal ha permitido es el tercero, ¿no? Es la figura del tercero, es aquel sujeto cuyos derechos son importantes evaluar en esta controversia que se va a dilucidar. O sea, el tribunal no está diciendo vamos a evaluar cómo se va a afectar tu derecho con la decisión, porque eso implicaría básicamente una evaluación de amparo. Simplemente va a tener en cuenta los derechos que están detrás de esa decisión que va a adoptar. No va a evaluar el nivel de afectación, solo va a evaluar qué derechos están en juego. Y para eso deja ingresar a tercero, el caso de los pensionistas, como ya les dije, ¿okay? En esa demanda en ese proceso de inconstitucionalidad donde se evaluó el régimen de la 2530, esta modificación constitucional, se permitió el ingreso de asociaciones de pensionistas, ¿no? ¿Ok? Ahora, también hay los litis consorcio facultativo, que esta es una categoría procesal, pero en realidad es un codemandante, ¿no? Ha sucedido, y es que, por ejemplo, el ministerio, o ha sucedido que el colegio de abogados ha demandado la inconstitucionalidad de la justicia militar o la legislación de la justicia militar, y la defensoría se ha incorporado también como codemandante, o el Ministerio Público también ha incorporado como codemandante en algunos casos. Entonces, ha sucedido que varios legitimados coinciden en esta pretensión de declarar la inconstitucionalidad de una determinada norma. Entonces se genera una situación de litis consorcio facultativo, ¿no? Que es distinta a la acumulación, ¿no? La acumulación es cuando uno demanda por un lado y otro demanda por otro lado y al final el tribunal los acumula. No, en este caso ya se dio la demanda y este otro legitimado también quiere ingresar a esa demanda. Y como está legitimado, no puede ingresar como un partícipe, no puede ingresar como un tercero, tiene que ingresar como un litis consorcio facultativo, ¿ok? Porque está optando por ingresar al proceso como codemandante, ¿ok? Solo los sujetos que ya se ha mencionado antes, el presidente, el fiscal, el defensor, los ciudadanos, los congresistas, el número que se ha mencionado, ¿ok? Esas son las categorías. Y una categoría adicional que no he mencionado, pero que es importante reflexionar, también es la posibilidad de los amicus curiae, ¿no? Es decir, si bien es cierto en el reglamento normativo del Tribunal Constitucional, el tribunal, yo creo que indebidamente
y desnaturalizando la figura de los amicus curiae, ha dicho que él va a requerir cuando solicita, cuando requiere alguna información especializada o técnica, va a requerir a un sujeto que le pueda dar un informe, como en calidad de amicus curiae. El amicus curiae es básicamente el amigo de la corte, es aquel que le va a reportar algunos conocimientos especializados para que este juez o el tribunal resuelva de una manera óptima, ¿no? Es el amigo de la corte. Yo como amigo te invito, instrúyeme en determinada materia. Ese es el amicus curiae. Pero el tribunal en su reglamento normativo ha dicho, yo voy a ver a quién considero como amigo en determinado proceso y lo voy a invitar. Eso no es la naturaleza de los amicus curiae. La naturaleza de los amicus curiae viene de la persona que tiene la especialidad o el expertise sobre determinada materia. La persona que tiene, digamos, o que quisiera aportar como amigo de la corte, está en todo su derecho a presentar algún escrito, ¿no? No tendría que estar previamente autorizado por el Tribunal Constitucional. En ningún país del mundo los amicus curiae están sujetos a previa evaluación del órgano jurisdiccional. Siempre los amicus curiae son ingresados al órgano jurisdiccional y finalmente el órgano jurisdiccional determinará si va a tomar o no tomar en cuenta los argumentos que se le presentan. Pero lo que tiene que hacer es recibir los amicus curiae. Yo como en calidad de buena fe te estoy apoyando, quiero ser amigo y quiero que tú resuelvas bien y te presento un escrito en amicus curiae. Entonces no podría el tribunal, como le digo, indebidamente creo yo, en su reglamento normativo ha establecido que no, yo voy a pedir que alguien me mande un amicus curiae. Yo voy a decir quién va a ser mi amigo, ¿no? Y no voy a dar la posibilidad de que cualquiera pueda ser mi amigo, ¿ok? Eso es algo que habría que modificar en el reglamento normativo, específicamente en el artículo 10b del reglamento normativo del Tribunal Constitucional. ¿Qué sigue? Ahora, ¿y cuáles son las normas objeto de control? Es decir, el proceso de inconstitucionalidad es contra leyes o normas con rango del legal, y pareciera que es pacífico, y pareciera que no hay problemas, y pareciera que, digamos, basta revisar la Constitución y el Código Procesal Constitucional para establecer el catálogo de cuáles son esas normas con rango de ley, ¿no? Y ahí, pues, evidentemente están las leyes, por sí mismas, por su nombre, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los tratados aprobados por el Congreso, el reglamento del Congreso, que es una ley, ¿no? Y tiene inclusive la categoría de ley orgánica. Las normas regionales de carácter regional, de carácter general, perdón, y las ordenanzas municipales que también tienen rango de ley. Es decir, esas son las que están mencionadas en el ordenamiento normativo, en la Constitución, en el Código Procesal Constitucional, que sí. Pero la jurisprudencia, a partir de los casos que le han llegado al Tribunal Constitucional, ha tenido que puntualizar ciertos aspectos. Y aquí es importante tener en cuenta algunas ideas muy puntuales. Y es que, por ejemplo, cuando la categoría leyes ha abierto y, digamos, ha posibilitado que se puedan revisar, por ejemplo, leyes de reforma constitucional, ¿no? Esta ley que modificaba la Constitución y que hacía todo un cambio al régimen normativo de la 2530 era una ley de reforma constitucional también. Y el tribunal ingresó a analizar la constitucionalidad de una ley de reforma constitucional. Y hace toda una argumentación de que la categoría leyes no distingue entre leyes orgánicas y leyes ordinarias. Y como dice leyes, se puede ingresar a cualquiera. Yo creo que es lo correcto. La doctrina también ha apuntado a ese sentido. Es decir, la categoría leyes, y la Corte, cuando ha hecho una conceptualización de lo que es ley, no ha dicho que no se debe distinguir entre leyes ordinarias y leyes ordinarias, o leyes emitidas por el Parlamento, o leyes emitidas en delegación de facultades. Entonces, leyes son diversas categorías. Leyes de reforma constitucional, las leyes orgánicas que están autorizadas en la Constitución política para, digamos, establecer algunas estructuras, organización de algunos órganos y algunos temas específicos señalados en la Constitución. Y las leyes, también ha mencionado y ha visto casos donde ha evaluado la constitucionalidad de decretos legislativos, ¿no? Y aquí ha hecho un juego de evaluación, ¿no? A partir de lo que se autoriza. Es decir, el Congreso es el único que tiene la facultad de legislar, es el único que tiene la posibilidad de legislar. Excepcionalmente, a pedido del Ejecutivo, ¿no?, se puede posibilitar una delegación de facultades, ¿ok?
Y lo que ha hecho el tribunal es fijar específicamente qué implica la delegación de facultades al momento de evaluar los decretos legislativos que emite el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces se ha dicho, hay que analizar varios momentos para visualizar la constitucionalidad de un decreto legislativo. Primero es, ¿qué está pidiendo? O sea, ¿qué normas quiere emitir? ¿Qué materias quiere legislar? ¿No? A partir de eso, el Congreso dicta una ley autoritativa, ¿no? O sea, el Congreso dicta una ley autoritativa. Tú, Ejecutivo, me has pedido facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, criminalidad organizada, en general, varios temas. Y yo te doy esas facultades en una ley autoritativa. Entonces, cuando hace una evaluación de la constitucionalidad del decreto legislativo, lo que hace el Tribunal Constitucional es, en primer lugar, además de visualizar si se vulnera la Constitución, es evaluar si se está vulnerando esta ley autoritativa. Si tú me has pedido para criminalidad organizada, ¿por qué estás regulando empleo? Si tú me has pedido regular educación, ¿por qué estás regulando salud? ¿Cuál es la relación? Inclusive en Colombia, y esto es importante tenerlo en cuenta, en Colombia no solamente se evalúa la ley autoritativa, sino se evalúa desde el debate legislativo. Es decir, cuando el ministro o el secretario de Estado va al Parlamento y expone oralmente su requerimiento o lo hace por escrito, está detallando qué materias puntualmente requiere, no de manera general, sino puede decir criminalidad organizada con la finalidad de atacar bandas, ampliar la pena en determinados delitos, es decir, hace una mayor precisión de lo que quiere y en lo que va a legislar. Entonces, lo que hace la Corte Constitucional Colombiana no solamente es tomar la ley autoritativa, que muchas veces tienen normas, digamos, temas muy generales, sino que va desde el debate legislativo, para analizar la constitucionalidad de ese decreto legislativo. ¿Ok? En Perú, el tribunal básicamente evalúa la ley autoritativa, ¿no? Y siempre ha hecho una invocación de que, por lo menos en sus sentencias lo dice, de que el Congreso debe autorizar de una manera mucho más precisa las materias de cara a una mejor evaluación de si se está excediendo o no en las facultades que se está delegando, ¿no? ¿Okay? Los decretos leyes, y esto tiene que ver con periodos que hemos vivido fuera de democracia, ¿no? Digamos, régimen militar, periodos del 90 donde no teníamos Congreso y se sacaban o emitían decretos leyes, ¿no? Emitidos principalmente y directamente por el Poder Ejecutivo o el gobierno de facto, si lo queremos llamar como muchos lo mencionan. Y estos decretos también tienen la calidad de leyes y pueden ser evaluados por el Tribunal Constitucional. De hecho, lo han sido, ¿no? O sea, hay muchos decretos leyes a nivel de la policía, a nivel de los militares, que han sido evaluados su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. ¿Ok? Y a partir de eso, pues, ha hecho toda una teorización de lo que debe hacerse con los decretos leyes. Pero no es materia de esto, pero lo importante es que los decretos leyes también son, a pesar de que no están expresamente señalados, los decretos leyes son objeto de control de un proceso de inconstitucionalidad. Las ordenanzas municipales y las ordenanzas regionales. Y aquí me detengo un minuto porque si entramos a la página del Tribunal Constitucional, en los últimos 5 años se han incrementado, y creo que es parte del proceso de descentralización, los cuestionamientos a muchas normas y ordenanzas de tanto de los gobiernos municipales como de los gobiernos regionales, ¿no? El Ejecutivo ha tenido que demandar muchas ordenanzas porque estarían afectando su competencia. Basta señalar el caso de Cusco, donde se quiso legalizar digamos, la coca, ¿no? El último caso que tuve la oportunidad de comentar también en un taller fue el caso del gobierno regional de Junín, donde quiso invertir la regla de la consulta previa, ¿no? Junín sacó una ordenanza donde obligaba a las empresas que estaban explotando o tenían concesiones en la región Junín a consultar con las comunidades y pueblos indígenas. Es decir, yo, gobierno regional, obligo a esa empresa a que haga la consulta previa, cuando está completamente claro en el convenio 169 de la OIT y en nuestra norma que regula la ley de consulta, que la consulta lo tiene que hacer el Estado. Es una responsabilidad del Estado. No puede delegarse, no puede obligarse a que las empresas hagan su consulta.
Que ellos hagan, digamos, concientización, convencimiento, que se acerquen a las comunidades, es una tarea de las empresas que lo pueden hacer, pero eso no puede suplir la consulta o la obligación de consulta que tiene que hacer el Estado. Entonces lo que quiso hacer Junín, sacar una ordenanza donde obligaba a las empresas que explotaban la zona a que hagan consulta y que le reporten las consultas que se estaban haciendo. Entonces el procurador del Poder Ejecutivo demandó la inconstitucionalidad de esa ordenanza y, entre otros temas, el tribunal declaró la inconstitucionalidad, por lo menos de ese extremo, porque iba en contra de la naturaleza misma del derecho a la consulta. ¿Okay? Entonces hay ordenanzas así que a veces hay un exceso en la autonomía normativa, que si bien es cierto, tienen autonomía normativa estos órganos, estos gobiernos centralizados, hay que cuidar ciertos límites. No hay que olvidar que estamos en un Estado unitario, que los planes y políticas nacionales se tienen que respetar. Y además hay principios que el tribunal ha ido configurando, la lealtad, ¿no? La lealtad regional y la lealtad a nivel de gobiernos locales, ¿no? O sea, la lealtad implica que si yo tengo la competencia en educación por un tema de transferencia de competencias, yo tengo que respetar y ser leal a la política nacional, porque por lo menos en ese tema existe una mención expresa que la competencia y la política lo fija el gobierno. Entonces yo tengo que ser leal a esa política y tengo que manejarme dentro del ámbito de mis competencias. Pero por lo menos eso es de manera muy general lo que implica la lealtad, como un principio constitucional reconocido por el tribunal, que ha analizado el proceso de inconstitucionalidad cuando ha visto demandas de inconstitucionalidad contra ordenanzas de gobiernos regionales y contra ordenanzas de municipalidad. Entonces, no olvidemos, Estado unitario y lealtad, y además de otros principios que hay que respetar. Ahora, situaciones que se presentan y que han sido materia también de discusión académica, doctrinaria en general, no solo en el país, sino a nivel de varios, es el tema de las normas derogadas, ¿no? Es decir, se puede demandar la inconstitucionalidad y el tribunal podría evaluar la constitucionalidad de una norma derogada. Parecería que no tiene sentido si ya está derogada, ya fue expulsado. Si la finalidad del proceso de inconstitucionalidad es expulsar una norma del ordenamiento jurídico, cuando se deroga ya se hizo esa expulsión. Pero entonces ahí queda completamente claro que la finalidad del proceso de inconstitucionalidad no solo es expulsar una norma del ordenamiento jurídico, sino es expulsar la norma y los efectos que pueda generar una norma. ¿Ok? Entonces, puede suceder que la norma ha sido derogada, es decir, ya no se está aplicando a situaciones jurídicas existentes, pero que los efectos se puedan ir generando todavía en el tiempo. Un caso puntual, los arbitrios municipales. Me establecen un costo de arbitrios en el 2010. Ya, bueno. El gobierno municipal se da cuenta que ha cometido un vicio de inconstitucionalidad porque ha establecido un precio muy alto, porque no debió regularlo de esa manera. Y el 2013, este año, emite una nueva ordenanza y cambia los arbitrios municipales. Pero no dice nada con relación a las personas que no pagaron o que ya pagaron indebidamente ese costo. Entonces, inclusive está haciendo ejecuciones coactivas, está requiriendo a los propietarios a que paguen los arbitrios del 2010. Entonces, evidentemente esa norma, por más que ha sido derogada, sigue surtiendo efectos. Tan es así que me llega una esquela a mi casa y me dicen, páguese los arbitrios del 2010. ¿Ok? Entonces, ¿se puede demandar esa norma del 2010? Sí, porque continúa surtiendo efectos. Me están requiriendo pago, me están haciendo ejecuciones coactivas, hasta me pueden embargar. ¿Okay? Entonces es un típico ejemplo de una norma que por más que ha sido expulsada del ordenamiento, sus efectos se continúan en el tiempo. Y es importante que el tribunal diga expresamente que esos efectos son inconstitucionales. ¿Ok? Ahora, en tema penal y tributario, el tribunal puede inclusive hacer una retroactividad, ¿no? O sea, puede decir, y justamente en el tema de arbitrios, que es un tema tributario, el tribunal puede decir, declaro inconstitucional la norma, o sea, y determino que los efectos que van hasta el momento de su dación, que fue el 2010, y que no se cobre más, y que se devuelva a aquellos que indebidamente han pagado. Lo hizo en la municipalidad de Miraflores y lo hizo en Santiago de Surco, a partir de una demanda que presentó la Defensoría del Pueblo, donde se cobraba excesivamente y que iba contra la capacidad contributiva de las personas, y el tribunal declaró la inconstitucionalidad. Todavía esas normas todavía estaban vigentes, declaró la inconstitucionalidad
y hizo una aplicación retroactiva de su decisión al momento de la generación de la norma. ¿Ok? Entonces, sí es posible ir contra normas derogadas, siempre y cuando se advierta que eso surten efecto. Están surtiendo efecto en la actualidad. Y otra cosa que también lo dicen las normas son las normas conexas. Si bien es cierto, yo puedo atacar una norma puntual, por ejemplo, la ley del magisterio, la ley de reforma magisterial o la ley de, no sé, del servicio militar en general, pero yo conexamente a ello voy contra otras normas que han sido también dadas en ese contexto o con esa misma lógica. O sea, el reglamento que se ha dado contra la ley del servicio militar, si la demanda que se ha presentado surte efecto, ¿no?, y se declara la inconstitucionalidad de la ley del servicio militar, conexamente el reglamento también se va a declarar inconstitucional y ya no va a existir. Una serie de normas que han sido dadas a partir de esas leyes también conexamente son expulsadas del ordenamiento jurídico. ¿Ok? ¿Qué sigue? Ahora, algunos aspectos adicionales, y bueno, vamos a ver con el tiempo, porque la idea también es que ustedes puedan preguntar. Lo importante es, claro, que un proceso de inconstitucionalidad solo hay un órgano y solo hay una instancia. Es el Tribunal Constitucional en vía única. O sea, acá no hay apelación, no hay condición previa, no. O sea, no hay un requisito previo que hay que mandar carta notarial o hay que requerir a la institución a que cambie su norma, no. Acá se demanda directamente a esos sujetos legitimados y solo lo conoce el Tribunal Constitucional. Y frente a lo que decide el Tribunal Constitucional no caben apelaciones, solo caben aclaraciones. Y las aclaraciones tienen que ver con el sentido, los efectos de la decisión, pero no para reformar lo que ha decidido, ¿no? Y es importante que sepan que la aclaración nunca va a cambiar la decisión que se adopte. Si la sentencia declara la inconstitucionalidad, por vía aclaración no vamos a lograr que se constitucionalice. La aclaración solamente va contra temas de sentido, de interpretación, de contenido, de definición, pero nunca va a cambiar la decisión. ¿Ok? No caben medidas cautelares, ¿no? Es decir, yo presento mi demanda y no voy a lograr que se suspenda la aplicación de la norma interpuesta a mi demanda. No voy a lograr que los efectos de la ley cesen inmediatamente yo presento mi demanda o ésta se admite, ¿no? De ahí que quizás, y esto es un poco la opción que ha optado la Defensoría del Pueblo en relación al amparo colectivo frente a otros que han interpuesto demandas de inconstitucionalidad contra la ley de servicio militar, ¿no? Porque una demanda o una acción popular contra el reglamento o una demanda contra la ley no va a generar que mañana se evite el sorteo, ¿no? O sea, no hay medida cautelar en un proceso de inconstitucionalidad. O sea, el Tribunal Constitucional va a decir, no, mañana no hay sorteo. Solo a través, y eso ha sido la opción que ha tenido la Defensoría del Pueblo, es que vía una acción popular, vía un proceso de amparo, ¿no?, donde se está también cautelando los derechos de muchos jóvenes, ha ingresado además una medida cautelar para que el juez que conozca el proceso suspenda el sorteo de mañana, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la opción que ha hecho la Defensoría del Pueblo para lograr, por lo menos, evitar que mañana se realice el sorteo. Es una opción, ¿no? Si alguien quiere una decisión, digamos, una paralización de la disposición, el proceso de inconstitucionalidad muchas veces no es la solución inmediata. De acuerdo a estadísticas, se está demorando el tribunal entre año y año y medio en resolver demandas de inconstitucionalidad, pero año y medio ya surtieron muchos efectos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y es básicamente, de repente, ver casos concretos, ir por el amparo y solicitar a través de una medida cautelar o habeas corpus si está en juego la libertad personal, e interponer algo que de repente sea mucho más rápido, y es decir, cortar el acto lesivo, ¿no? Entonces, eso es la opción que ha tenido, y en relación creo que a que no haya medidas cautelares en los procesos de inconstitucionalidad. La votación, y es importante tener en cuenta ahora que solo tenemos 6 magistrados. La composición del tribunal son 7 magistrados, pero el doctor Beaumont ha renunciado. Bueno, ha renunciado él, y los magistrados del tribunal dicen que lo han vacado. Entonces, la cosa es que solo hay 6 magistrados.
Para declarar la inconstitucionalidad de una norma se necesitan 5 votos de 7. Bueno, 5 ahora de 6. ¿Ok? Si no se llegan a 5 de 6 o 5 de 7, como debería ser, la demanda es declarada improcedente y se constitucionaliza la norma. O sea, para que vean el efecto que tiene, o digamos, la importancia del efecto de la votación que se da. O sea, se declara improcedente y se constitucionaliza la norma. Es decir, la norma no es inconstitucional, continúe su vigencia. ¿Ok? Los efectos que tiene la sentencia en un proceso de inconstitucionalidad tiene alcances generales, deben ser cumplidos por todos. Aquí no solo están los jueces, digamos, sujetos, sino todo ciudadano, toda institución pública, toda institución privada. Todos estamos, digamos, con los efectos, o deberíamos respetar, o debemos respetar los efectos de la decisión que se está adoptando. Ya les mencioné que no hay efectos retroactivos a la decisión del Tribunal Constitucional, salvo en materia tributaria, ¿no? Y penal, claro, efectivamente. Y un tema es la cosa juzgada, ¿no? Y aquí, no sé si ustedes han escuchado hablar de la cosa juzgada ordinaria y la cosa juzgada constitucional. Cuando hacen ese distingo, es un tema creo que más pedagógico que técnicamente correcto, porque la cosa juzgada es una sola, ¿no? Es la imposibilidad de poder recurrir esa decisión judicial, es la firmeza de la decisión judicial. Que lo dicte un juez y que esa decisión sea del Poder Judicial hace que sea ordinaria, y cuando llega una decisión a nivel del Tribunal Constitucional y queda firme, hace que sea una cosa juzgada constitucional. ¿Okay? Básicamente es por los actores que emiten la decisión y que no hay la posibilidad de apelarlo. Pero en el caso del Tribunal Constitucional sí es importante tener en cuenta que la decisión que adopta el Tribunal Constitucional muchas veces puede, y ha sucedido, por lo menos en materia previsional, puede reabrir ciertas decisiones que han pasado a cosa juzgada a nivel del Poder Judicial. En materia pensionaria, por ejemplo, habían decisiones judiciales y decisiones administrativas que tenían mucha data, ¿no? Años, y que todo indicaba que no podían reabrirse, ¿no? Es decir, ya eran cosas juzgadas, no quedaba, por lo menos normativamente, nada que hacer, no eran apelables en sede administrativa y no había posibilidad de apelarlas en sede judicial, ni contencioso, o ya con decisión judicial ya estaba, digamos, firme la decisión. Pero lo que ha hecho el tribunal, y digamos no en pocos casos, sino en muchos casos, y sobre todo en materia previsional, ha dicho, pero esa decisión, digamos, genera una afectación permanente en la persona. Por ejemplo, si a mí indebidamente me otorgan una pensión que está por debajo de lo que realmente me corresponde, y yo por desconocimiento no apelé, y yo por, digamos, desconocimiento no impugné la decisión judicial, y yo por desconocimiento o habiendo agotado las decisiones no recurrí al Tribunal Constitucional, lo que ha dicho el tribunal, y esto tiene que ver mucho también con los sujetos que están detrás, son personas adultas mayores, la subsistencia, la pensión, lo que ha dicho el tribunal es, pero hay una afectación permanente, o sea, esa persona va a recibir siempre menos de lo que le corresponde. Entonces, ahí no hay cosa juzgada. O sea, la firmeza de la decisión debe ceder paso a la posibilidad de restaurar la plena vigencia del derecho a la pensión que tiene. ¿Ok? Entonces, eso es importante también que lo tengan en cuenta. O sea, el tribunal sí ha tenido casos donde ha dicho, esa cosa juzgada que ha surgido a nivel del Poder Judicial, yo lo desconozco en aras de proteger los derechos de la persona. Caso pensionista, que teniendo decisiones administrativas de muchos años, que evidentemente no lo apeló, y teniendo decisiones judiciales que son adversas, el tribunal ha dicho, evaluando el contexto, que sí es posible, vía amparo, revertir esa situación y otorgar o resguardar el derecho de las personas. ¿Ok? Entonces, cuando habla de cosa juzgada constitucional, pues después de eso ya no hay más. O sea, ya es lo que el tribunal ha decidido y es la decisión final sobre esa controversia. ¿Ok? El que sigue.
Y bueno, vamos a ver si alcanza el tiempo. Vamos rápidamente a la acción popular. 4 ideas principales de la acción popular, y es que es también un proceso constitucional, ¿okay? Pero digamos, lo puede interponer cualquier persona. A diferencia del proceso de inconstitucionalidad, lo interpone cualquier persona, no ante el Tribunal Constitucional, pero sí ante el Poder Judicial. En el Código Procesal Constitucional está establecido el trámite de la demanda, ¿no? Que uno va ante un órgano jurisdiccional y puede llegar hasta la Corte Suprema de la República, la Sala Constitucional. Tiene que ver con normas, no de rango legal, sino normas infralegales, que vulneren la Constitución y las leyes, ¿no? Es decir, no hay, digamos, el objeto no es una ley, ni una norma con rango de ley. El objeto aquí es una norma infralegal, reglamentos, resoluciones, que tienen carácter general, ¿ok? Porque si es de carácter específico particular, ahí es cumplimiento. Entonces no lo olviden, cuando hay una norma de carácter infralegal que tiene alcances generales, es proceso de acción popular. Pero si es específico, proceso de cumplimiento. El plazo, y aquí basta, digamos, recordar, el proceso de inconstitucionalidad son 6 años desde que la norma se publicó y 6 meses en el caso de tratados. En el caso de acción popular son 5 años desde que la norma se publicó. Se emitió en algunos casos también, ¿no? Sí caben medidas cautelares, ¿no? A diferencia de la acción del proceso de inconstitucionalidad, aquí sí caben medidas cautelares, ¿ok? Y el trámite del proceso es un poco distinto, ¿no? En el proceso de inconstitucionalidad hay la demanda, hay la contestación de la demanda, hay una vista de la causa y luego hay una sentencia. Aquí hay una admisibilidad de la demanda, hay un emplazamiento al órgano que emitió la norma de carácter general, hay una contestación de la misma, de la demanda, hay la vista, hay una sentencia y hay la posibilidad de apelar, que como les digo puede llegar hasta la Corte Suprema en la Sala Constitucional, ¿ok? Entonces, eso es, digamos, de manera muy sucinta la acción popular. No hay casos en el Tribunal Constitucional porque evidentemente eso no llega al Tribunal Constitucional. La única vía es el Poder Judicial, las normas de 5 años infralegales y de alcance general, ¿ok? Y para terminar, vamos a ingresar al proceso de competencia, o proceso competencial, que es correcto. Aquí la finalidad es, digamos, salvaguardar, controlar, asegurar que esas competencias, atribuciones que la Constitución y las leyes orgánicas han dado a determinados órganos, no se respeten, ¿no? Si a mí me dan la competencia en materia educativa, en materia de salud, en materia ambiental, tienen que respetar los demás órganos, porque eso viene en la Constitución, eso también es cautelar lo que dice la Constitución, el contenido de la Constitución, ¿ok? Esas competencias están en la Constitución y desarrolladas en las leyes orgánicas por mandato de la Constitución. Entonces, aquí es importante que tengan en cuenta que este proceso de competencias no solo busca proteger la competencia de ese órgano que se está vulnerando, sino está sobre todo cautelando que se cumpla la Constitución en el ámbito de la distribución de competencias que se han establecido, ¿no? En este rol de juego de poderes, de separación de poderes, se han establecido competencias y la Constitución establece competencias. Entonces, este proceso lo que busca es eso, asegurar este juego, estas reglas de competencias que están en la Constitución y desarrolladas en las leyes orgánicas, ¿no? Pero esas leyes orgánicas por mandato de la Constitución. Entonces lo que se genera es lo que se llama un bloque de constitucionalidad. Cuando uno analiza las competencias de un determinado órgano, sobre todo cuando están reguladas en leyes orgánicas, uno tiene que analizar la Constitución más la ley orgánica que lo desarrolla. Eso es el bloque de constitucionalidad. Esa norma de desarrollo constitucional, que en este caso es una ley orgánica, que tiene que ser analizado en conjunto con la Constitución, ¿okay? Ahora, los elementos. Hay 2 elementos también a tener en cuenta en un proceso competencial, y es el objetivo y el subjetivo. El objetivo tiene que ver con que la materia que se va, digamos, a buscar proteger tiene que ser una competencia expresamente señalada en la Constitución o en la ley orgánica. Es una materia de contenido constitucional que está en la Constitución o que está desarrollada en la ley orgánica. Otras competencias legales que no están señaladas en una ley orgánica no son materia
de control o de, digamos, de salvaguarda en este proceso constitucional. Y el tema subjetivo tiene que ver con quiénes son los que pueden ser, los que puedan demandar y los que puedan ser demandados. Pues básicamente las entidades que están reguladas en la Constitución, que son los poderes del Estado, los gobiernos centralizados, regional, municipal, y los órganos constitucionalmente autónomos o los órganos constitucionales en general. ¿Ok? Solo ellos pueden ser demandados y pueden demandar. ¿Y sobre qué materia? Materia que tiene que ver con competencias y atribuciones que están establecidas en la Constitución y o en la ley orgánica. ¿Okay? Leyes ordinarias, competencias establecidas en eso, no. El ROF, eso, no. ¿Okay? ¿Qué sigue? Y aspectos procesales, y con esto terminamos. La legitimidad para obrar activa y pasiva es un poco de lo que ya les indiqué, es decir, quiénes pueden demandar y quiénes no pueden demandar. Están los gobiernos descentralizados, los poderes y los órganos constitucionales, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Un poco siempre, cuando no tienen cuerpos colegiados, lo hace el titular de la entidad, ¿no? El titular de la entidad, en el caso, por ejemplo, de la Defensoría, lo tendría que ser el defensor, en el caso del Ministerio Público, el fiscal. Pero cuando hay cuerpos colegiados, tiene que haber una aprobación del cuerpo colegiado, del pleno del cuerpo colegiado, para poder interponer una demanda competencial, una demanda de proceso de competencial. ¿Okay? La pretensión tiene que ver muchas veces con aspectos positivos y negativos, es decir, alguien está invadiendo mi competencia, está haciendo una competencia que no le corresponde, y yo quiero que deje de hacer eso porque eso me corresponde a mí, ¿no? O sea, quiero de forma que deje de hacer eso. Y también a veces es que no hay nadie que está haciendo esa competencia y me corresponde, pero hay una norma o hay un ejercicio, una disposición que está imposibilitando que yo pueda ejercer la competencia, y yo solicito que se me, digamos, se deje ese escollo y yo pueda ejercer mi competencia, ¿va? Entonces, tiene que ver con el ejercicio de competencias y atribución que me está permitiendo y que está regulado en la Constitución y las leyes orgánicas. Ahora, una salvedad tiene que ver con que cuando las competencias están reguladas en una ley de rango legal, esto tiene que, digamos, verse a través de un proceso de inconstitucionalidad, ¿no? Por lo general, tiene que ver esto, por ejemplo, con las situaciones que se han presentado en el caso de Junín, que ya les mencionaba, en el tema de la hoja de coca, en Cusco, donde el Poder Ejecutivo ha ido cuestionando las competencias de esos gobiernos centralizados, pero vía procesos de inconstitucionalidad. ¿Qué sigue? Instancia única, al igual que el proceso de inconstitucionalidad, ¿no? Solo el Tribunal Constitucional ve el proceso competencial, no hay requisito previo, no hay doble instancia, no hay apelación. Sí cabe medida cautelar, a diferencia de un proceso de inconstitucionalidad, ¿no? En un proceso de inconstitucionalidad no cabe la medida cautelar, aquí sí cabe, pero luego de la decisión claro, la disposición o el acto que se está resolviendo. El trámite del proceso es más o menos lo que se está estableciendo en el proceso de inconstitucionalidad, se tiene que seguir lo mismo, y los efectos de la sentencia son vinculantes para todos los poderes, y determina quién es el competente, quién debe dejar de asumir esas competencias que no le corresponden y a quién se le tiene que otorgar, ¿no?, las competencias. El que sigue, por favor. Y bueno, las conclusiones, de manera un poco para cumplir con el tiempo, es básicamente que estamos frente a procesos de control de la supremacía de la Constitución, procesos que tienen que ver con digamos, esta necesidad de proteger esta ley suprema que es la Constitución política y lo que ello implica, y ya hemos mencionado los 3 procesos que están regulados en nuestro ordenamiento jurídico. Lo importante es que sepan y, digamos, no olvidar que son básicamente, digamos, procesos que, además de hacer un control abstracto de las normas, se tiene que hacer una evaluación del contexto, de los derechos que están detrás o de las situaciones que se van a resolver,
El proceso de inconstitucionalidad está regulado no solamente en el Código Procesal Constitucional, hay que revisar la ley orgánica del Tribunal Constitucional, ahí está la votación, por ejemplo. La jurisprudencia del Tribunal, en muchos aspectos, a partir de la autonomía procesal, hemos visto que se han regulado. El proceso de acción popular no es competencia del Tribunal Constitucional y es sobre situaciones infralegales y sobre normas o disposiciones de alcance general, porque si son de disposiciones concretas, ahí va el proceso de cumplimiento. Y el proceso competencial sigue más o menos un procedimiento similar al proceso de inconstitucionalidad y no caben las apelaciones frente a las decisiones del Tribunal Constitucional. Y sí caben medidas cautelares cuando se toma la decisión. ¿Ok? Y nada, muchas gracias.